Un día, Dios, como de costumbre, no sé si desciende Dios, porque ¿cómo es Dios? No sabemos, ¿no? El quien quiere explicar cómo es Dios, siempre serán explicaciones humanas, es imposible. Pero un día Dios desciende al paraíso y pregunta: ¿dónde estás? ¿Cómo puede Dios preguntar dónde estás? ¿Dios no sabe dónde estamos? Estemos en un lugar escondido, en el desierto, en la selva, en una ciudad tan grande como Nueva York o como Córdoba. Dios sabe dónde estamos. Pero pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Qué bonito meditar en esto. No es una pregunta filosófica, porque no estaba un filósofo preguntando. Tampoco es una pregunta retórica, porque no era un orador el que estaba preguntando para disertar un sermón o un mensaje. ¿Dónde estás? Era una pregunta que escapa de la mente. Kant dice que es algo trascendental, porque está más allá del conocimiento humano. ¿Saben qué es Immanuel Kant? Es uno de los grandes filósofos del idealismo en la época de la Revolución Francesa alemana. Él dice, está fuera de la sabiduría del hombre. ¿Dónde estás? Y es verdad, ¿dónde estás? Porque no involucra lo que humanamente sabemos. ¿Dónde estás? Yo, por ejemplo, cuando llego y no está mi esposa y pregunto, Nila, ¿dónde estás? Estoy haciendo una pregunta humana para saber, para ubicarla. Pero Dios sabía dónde estaba Adán. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque era Dios. Pero el problema era que normalmente, cuando Dios venía para hablar con Adán, ¿Adán qué hacía? Lo esperaba. Adán y Eva lo esperaban con toda alegría, con todo amor, con toda felicidad, porque venía Dios al encuentro de ellos. El otro día vino un nietito tan hermoso que tiene mi esposa. Se la miró la carita el nietito y mi esposa se transformó. Vi la cara de un ángel en mi esposa. Digo, qué bonito es cuando los que son abuelos, los que son padres, cuando las criaturas son chiquititos, que puedo tenerlos en los brazos. Se transformó mi esposa. Digo, como no siempre son las 24 horas así. Sería el hombre más feliz de la tierra. Qué hermoso era encontrarse con Dios. Qué hermoso era. Adán y Eva disfrutaban cuando Dios venía a buscarlos. Pero algo pasó. Porque cuando aparece Dios en el paraíso, ¿dónde estaba Adán? No estaba. ¿Qué había pasado? Algo sucedió. Dicen los historiadores que cuando el hombre genera una acción, ¿qué puede haber después de una acción? Hay un proceso de consecuencias y de efectos. Para que Adán no estuviera donde estaba siempre, hubo una causa. Pero él nunca pensó, y Eva nunca pensaron que esa causa iba a ocurrir algo extraordinario como consecuencia. Nunca pensaron eso. Porque dijeron, pero comer una cosita así, ¿a quién le hacemos daño? ¿A Dios le puede hacer daño esto? ¿A quién comer esto? Tantos árboles que hay acá.
está en nuestro... Es verdad, Dios dijo que si comen, pero Dios nos ama tanto, el amor de Dios es tan grande, cantamos, Dios nos ama. Claro que nos ama. Dios nos ama tanto, es verdad. Y ellos comieron. Y cuando comieron ocurrió algo extraordinario. Miren, yo soy adventista de nacimiento. Del vientre de mi madre aprendí, antes de nacer ya sabía cómo eran las historias, porque yo me acuerdo cosas, pero cómo contaba mi madre de Adán, Eva, de Abraham, de Sara, etcétera, etcétera. Pero toda esa sabiduría que mi madre tenía, quedan grabados en mi mente. Y esto de Adán me contó no una vez, 1000 veces. Pero como mi madre no tiene la sabiduría celestial, era una persona humana, me transmitía lo que está en la Biblia. Pero cuando Dios mediante empecé a meditar en esto, miren, como una transformación del hombre. Sufre una transformación física, mental, social, espiritual. Fue catastrófico el hecho de consumir eso que Dios les había dicho que no. El hombre se transformó totalmente. Espiritualmente, ¿qué había ocurrido? Algo fantástico ahí. Ya vamos a leer. Esto lo sabemos, por eso yo no quiero que lean, quiero más bien que sigamos esto. Si lo sabemos, lo hemos leído tantas veces. Es lo primero que está, si están en los primeros capítulos de la Biblia. Miren, espiritualmente, ¿qué había pasado? Dios les había dicho que no coman. Era algo espiritual. Una idea. Cuando esa idea, eso espiritual, se transformó en materia de consumir ese fruto, dice que empezaron a ver lo que antes no veían. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué dice la Biblia? Pero si antes no estaban desnudos, perdón, antes de que comieran, ¿estaban desnudos? Estaban desnudos. Pero como no estaban en pecado, no miraban la desnudez. Como el hecho de consumir ese fruto cambió. Adán y Eva ahora se veían desnudos. Y como consecuencia, ¿qué pasó? Tenían vergüenza, porque ya el pecado, miren, psicológicamente la mente ya se transforma y empieza a tener miedo, temor. Dice ahí el versículo, cuando les pregunta qué pasó, teníamos miedo. Teníamos miedo. Y por eso buscamos unas parras, unas hojas, y nos hemos cubierto. Tuvieron temor. Se dieron cuenta, mire, cómo físicamente cambió, porque el ojo seguía siendo el mismo ojo de Adán. Físicamente ahora veían lo que antes no veían. Mire lo que hace el pecado. Un pastor joven cuenta de que está manejando y aparece una figura espectacular. Aparece una dama que era imposible dejar de mirar. Él tiene ojos, como todos, y está mirando, está manejando, tiene que mirar. Si no mira, ¿cómo va a manejar? Pero mientras estaba el semáforo rojo, estaba parado y aparece una figura que él me está contando, no otro, él. Dice, sigo con la mirada. Y se perdió en esa mirada y todos le tocaban claxon porque ya había cambiado. Y lo empezaban a insultar. ¿Por qué? Porque era hora de que debía cruzar, estaba en verde. Eso hace la mente el pecado. Porque estamos en pecado.
El pastor será el mejor pastor, el mejor hombre, tendrá pureza, pero es un hombre que ya heredó las consecuencias del pecado. Y los hombres, nosotros, gracias a Dios que me hizo feo, porque si no, ¿qué hubiera sido en mi vida? Claro, si hubiera sido como Brad Pitt, ¿cuántas mujeres habría habido en mi vida? No me imagino. Gracias a Dios que tengo una que amo y me ama a pesar de lo que soy. Porque ella dice que me ama porque soy hijo de Dios. Y yo la amo a ella porque para mí es linda, de carácter, o no es así, es dulce, siempre está con una sonrisa, pero de verdad, siempre está con una sonrisa. Y cuando yo me enojo, ella se para y me dice, pero dice, tú no predicas y no dices que eres hijo de Dios y esto, lo otro, ¿por qué te enojas? Y me vuelvo a la realidad. Claro que no me tengo que enojar, pero también me doy cuenta que soy, ¿qué? Un ser humano. Eso fue la consecuencia del pecado. Cambió nuestras mentes, cambió nuestra psique, psicológicamente fuimos transformados. Físicamente fuimos transformados porque vemos lo que antes no podíamos ver. No somos expertos en criticar a la otra persona, vemos lo que antes no podíamos ver. El pecado transformó la vida de la persona. Ahora sí vamos a buscar, hermanos, el capítulo de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 8. Dice, luego oyeron la voz de Jehová Dios. Miren, oyeron la voz de Jehová Dios. Qué cosa interesante, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Hermanos, cuando estamos en pecado, nos escondemos porque el pecado nos separa de Dios. Así estemos en la iglesia. Así estemos en la iglesia los sábados, o los martes, o los miércoles. Si estamos en pecado, nos separa de Dios. No hay otra alternativa. El pecado nos separa de Dios. No hay otra manera de razonar. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Es simple, es sencillo de entender. El pecado es una pared. Y como nosotros no tenemos ojos de rayos X, nuestra vista no traspasa la pared. Vemos lo que está delante de la pared. Más allá no. Esa pared es el pecado. Y a Dios no lo vamos a poder ver. No vamos a poder comunicarnos con Dios. El pecado nos separa de Dios. Por más buenas obras que hagamos, por más puntuales que seamos en la iglesia, por más esfuerzos que pongamos, por más que ayudemos a otros, por más que tengamos una sonrisa, si estamos en pecado, nos separa de Dios. Acá dice, separa. Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Pero Jehová Dios llama al hombre y le pregunta, ¿dónde estás? Como si Dios no supiera, ¿dónde estás? Dios ya sabía que habían comido. Una vez un pensador, un filósofo, entre nosotros hablando, me dice, tanto hablan de Dios, y si Dios sabía, ¿por qué no evitó que Adán comiera ese fruto? Si Dios puede hacerlo. Entonces, yo que tengo una sabiduría tan, ¿qué puedo decir? Tan minúscula, tan infinitamente pequeña, porque soy humano. ¿Qué respuesta le puedo dar a un hombre que pregunta eso? Tiene razón, porque Dios sabe todo. Tiene razón, porque Dios puede haber evitado eso. Tiene razón. ¿Qué respuesta le puedo haber dado?
simplemente que la perfección del hombre, cuando el hombre lo hizo perfecto, lo hizo en perfecta libertad. Lo hizo en tan perfecta libertad que tiene poder de decisión aún sobre Dios. Parece increíble qué capacidad que tenemos para decidir. Por eso el pecado nos separa de Dios, porque nosotros cuando pecamos decidimos pecar, por eso nos separa de Dios. Como dijo Caín, a Caín ¿qué le dijo Dios? Porque estás así con tu hermano. Si sigues así, vas a cometer un crimen. ¿Y qué dijo Caín? No está en la Biblia. No me acusen al pastor que Pedro predicó esto. Pero Caín es como si hubiera dicho, sí, a mí qué me importa lo que piensas, yo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Estamos? Está claro. Lo voy a matar a Caín o a Abel. ¿Y qué dijo Dios? Depende de ti, le dijo. ¿Sí o no? Ahí dice el versículo. Depende de ti, tú vas a decidir. Esa perfección de decisión nos hace como dioses. Qué extraordinario, ¿no se dieron cuenta? Qué maravilloso. Y hermanos, seguimos leyendo. Ahora, detrás de los árboles, Adán responde. Mire lo que responde. Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. Un hombre que nunca tuvo miedo antes, ¿de quién iba a tener miedo? Adán, ¿de quién iba a tener miedo? Si los leones eran, ¿qué cosa eran los leones, hermanos? Herbívoros. Entonces no comían carne. ¿De qué iba a tener miedo? Si todo era hermoso. No dice que era, pero bello en gran manera. Vivía en un lugar donde todo era armonía, felicidad. Las flores daban unos perfumes que si nosotros los compramos valerían 20,000 pesos, 15,000 pesos. Pero ahí era árboles para comer. Qué extraordinario. Y ahora, ¿qué dice? Pero dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y hermanos, el capítulo 2 de Génesis, el versículo 35, por favor. 2:35, ¿qué dice? ¿Quién quiere leer? ¿Quién tiene voz fuerte? Capítulo 2, versículo 25. ¿Qué dice acá? Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y acá dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Cómo transformó las cosas de ver? Cuando queremos pecar y decidimos pecar, Dios no nos va a impedir pecar. Y vamos a ver cosas dolorosas. El pecado trae la muerte. Pero para morir, ¿qué tiene que pasar? Hay que enfermarse. Ustedes conocen a Pedro Felipe Rosado. Ese hombre se enferma constantemente. Antes de salir acá estuve descomponiéndome ahí. De verdad, temblaba mi cuerpo, transpiraba frío y parecía que me iba a descomponer. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya está. ¿No? Tengo 69 años. Es poquito, ¿no? Yo quisiera tener la edad de él para disfrutar todavía la vida. Disfruta la vida, hermano, disfruta. Ustedes que son jóvenes, disfruten la vida, porque la vida transcurre, nadie lo detiene. El tiempo va a transcurrir. No hay forma de que el tiempo deje de parar, el reloj va a seguir. Y hermano, a causa del pecado. ¿Qué dice en Romanos 5:12? Porque yo preguntaría, ¿qué culpa tengo yo para pasar esto? ¿Por qué tengo que estar sufriendo las consecuencias de esto? Romanos 5:12, por favor.
Dice, miren, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre que era Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque por cuanto todos pecaron. Sí, hermanos, esa es la consecuencia. Por eso tenemos tantos hospitales, médicos que se especializan en todo, medicamentos que muchas empresas, muchas industrias se han vuelto multimillonarios fabricando medicamentos para aliviar nuestras enfermedades a causa del pecado. ¿Nosotros podemos evitar el pecado? Sí podemos. Ustedes dirán, pero Pedro, estás mal. Realmente ya tus 69 años te están haciendo daño porque no podemos evitar el pecado. Busquemos. Primera de Juan. Por favor, Primera de Juan. Esta Biblia no la conozco mucho porque me regaló mi esposa y como no lo manejo bien, bueno, ya lo encontré. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Miren, y con esto terminamos. Dice, miren, por favor, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica, ¿eh? Practicar es hacer constantemente. No está diciendo que no peca, que practique el pecado. Alguien que está acostumbrado a mentir y mentir, para él mentir es un hábito, es parte de su estructura social. El que practique el pecado, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado, o sea nosotros, los que hemos sido engendrados por Dios, Él lo guarda. Y hermanos, me gusta, esto es fascinante. Y el maligno, ¿qué dice? Y el maligno no lo toca. Aleluya, diría un pastor pentecostal. El maligno no nos puede tocar. Esa es la promesa de Dios. Pero si hemos nacido de Dios, si estamos en orden con Dios. Así como cuando Adán y Eva se veían y no tenían vergüenza ni miedo, aún estando desnudos. No tenían miedo porque estaban bien con Dios. Acá dice, el maligno no nos puede tocar si nosotros hemos nacido de nuevo. Que Dios nos bendiga. La promesa de Dios es cuidarnos, protegernos del enemigo, pero nosotros tenemos que decidir no pecar. Tenemos que decidir entregar nuestras vidas a Dios. El maligno no te puede tocar. Que Dios te bendiga.